Bien, pues una vez que hemos explicado el osciloscopio y el generador de funciones, vamos a aplicar esa onda a la entrada, que eran 10 voltios pico pico y 50 hercios, a un divisor de tensión con dos resistencias en serie, y vamos a medir con el osciloscopio en el canal 1 vamos a medir la onda de entrada y con el canal 2 vamos a medir la tensión en la resistencia R2. Bueno, pues una vez que hemos puesto la fuente del generador de señales, una amplitud de 10 voltios de pico a pico, una frecuencia de 50 Hz y un OC de 0 voltios, un valor medio de 0 voltios, vamos a conectar el BNC cocodrilo al canal del generador de señales y vamos a poner los cocodrilos donde corresponden, que sería el rojo al positivo, que sería la resistencia R1, que sería esta de aquí, y el negativo, que sería en la pata de abajo de la resistencia R2, sería aquí. Uno y el otro. Y activamos el generador de señales en el botoncito que hemos visto anteriormente. Bueno, ahora para medir tenemos que conectar la sonda al osciloscopio. Vamos a conectar las dos para medir la entrada y para medir la tensión y la resistencia R2. Una de ellas las ponemos en el canal 1 y la otra en el canal 2. Bien, pues vamos a usar la sonda del canal 1 para medir la tensión del generador de señales, o sea, o bien entre los cocodrilos del generador de señales, el negro con negro y la sonda al rojo, o bien en el circuito poner el negro en la tierra y la sonda en el pin donde está conectado el cocodrilo, que sería la resistencia R1. O sea, ponemos el cocodrilo negro aquí y la sonda ahí. Haciendo eso nos sale en el osciloscopio una onda como esa, que todavía no parece una onda senoidal, pero veremos a continuación cómo se configura. Como inicialmente la onda de calibración habíamos visto que tenía 1 kHz, pues claro, al ser la onda que hemos generado de 50 Hz, pues nos sale así, una oscilación más lenta. ¿Qué tenemos que hacer? En los tiempos por división, que tenemos 200 microsegundos, tenemos que poner, para que verlo de manera decente, el periodo de la onda. El periodo de la onda de 50 Hz son unos 20 milisegundos. Entonces, en la rueda del tiempo, que sería esta de aquí, vamos a poner 20 milisegundos y a medida que, fijaos que a medida que le voy acercando a los 20 milisegundos, la onda ya se ve un poco mejor, se ve un poco saturada. Simplemente lo que tenemos que hacer es cambiar la escala del eje vertical y subir un poquito la tierra para verla un poquito mejor. Y ahora, para aprovechar un poquito más la pantalla, pues podemos ampliarla un poquito más, por ejemplo ahí, y para ver 3-4 oscilaciones pues lo dejaremos, por ejemplo, ahí ya la vemos bien. Ahora con el canal 2 vamos a medir la onda que hay en la resistencia R2. Para ello tendremos que poner el cocodrilo negro de la sonda en la tierra, como siempre, y la otra punta en la parte de arriba de la resistencia 2, que eso en el circuito sería el cocodrilo negro en la tierra y la sonda en la parte de arriba de la resistencia 2. Y con eso, para verlo, tenemos que activar el canal 2. Ahí tendríamos la onda. Ahora vamos a tomar una serie de medidas. Como ejemplo, en el primer caso vamos a ver el máximo de la onda de entrada, la amarilla, que sería el canal 1. Y para medir el canal 1, primero tenemos que tener en color amarillo del canal 1 la columna. Para ello le damos a CH1, que es el canal 1, y ya se nos pone amarillo. Y para buscar las tensiones tendremos que darle a menú, porque ahora mismo la columna son tiempos, periodo, frecuencia, etc. Ya lo tengo en amplitudes y el valor máximo lo pulso, me aparece aquí, que sería 5 voltios. Efectivamente, el pico máximo son 5 voltios, porque es 10 voltios de pico a pico. Para ver, por ejemplo, el valor mínimo del azul, de la salida, pues tendríamos que cambiar la columna a azul y buscar el valor mínimo, que ya está aquí directamente. Y nos sale porque son 2,5, efectivamente. Tiene que salir la mitad. Y por último, para medir la frecuencia de una de ellas, ya que estamos en el azul, lo ponemos en el azul, cambiamos a tiempo y le damos a frecuencia. Tiene que salir pues, los 50 Hz que hemos configurado. Vale.
Vale, pues lo último que vamos a ver son cómo se mide con los cursores. Los cursores los tengo aquí puestos para que los veáis, están en el mismo orden que aparecen en la pantalla. Y tendríamos el cursor que se llama AX y BX, que son los cursores de tiempo, ¿vale? Y los cursores que son AI y BI son los cursores de tensión. Ahora ya veremos cómo se configura. Además nos aparece un cursor que es incremento de T, pues BX menos AX, y la frecuencia también nos aparece como 1 partido por incremento de T. Para saber cuánto tensión hay hay un incremento de tensión, esto sería una V, ¿vale? Incremento de tensión sería BI menos AI. Bueno, lo dejo aquí para que lo tengáis más a mano, y ahora lo vemos en el osciloscopio, ¿vale? Lo explicamos en el osciloscopio. Una vez ya estamos en el osciloscopio, podemos ver lo que hemos comentado, que serían estas variables de aquí: AX, AI, BX, BI, el incremento de X, el incremento de Y y la frecuencia, como 1 partido por incremento de X. Vale, ¿a qué botón tenemos que darle para medir con los cursores? Pues el que se llama cursor. Le damos a cursor y se nos habilita la columna de la derecha, que es el de los cursores. Empezando por arriba, el modo que tenemos que dejar es manual. Hay varios, ¿no? Tenemos track, seguimiento, auto, apagado, off o manual, pues lo dejamos en manual. El siguiente sería, sería elegir cursores verticales para medir tiempo, como está ahora, u horizontales para medir tensiones. Vamos a medir tensiones, por ejemplo, ponemos horizontales. Luego tenemos que elegir la fuente, si queremos medir en canal 1 o en canal 2. En este caso, como tenemos los dos voltios por división iguales, nos va a dar igual, pero veremos que cuando lo cambie, pues van a cambiar los valores de los cursores. Luego tenemos el cursor A y el cursor B. Tenemos que medir, vamos a medir, por ejemplo, el valor pico a pico de la onda del canal 1. Por lo tanto, tengo que usar los cursores en horizontal. El canal mayor, que es el B, porque es BX menos BI, lo tengo que poner en el pico máximo. Lo selecciono con este botón y con la rueda lo pongo, ahí está puesto, en el máximo. Ahí. Y el otro, pues que sería este de aquí abajo, estaba casi puesto, lo pongo en el mínimo, que sería el cursor A. De manera que el cursor, si lo leemos ahora, tenemos el cursor A que está seleccionado, fijaos que se resalta, menos 5,08, menos 5 voltios. El cursor B, también lo pone aquí, 4,88, también se resalta en la lista. Y el incremento de I, pues sería pues aproximadamente los 10 voltios de pico a pico que le hemos puesto a la onda. Para medir tiempos, por ejemplo, vamos a medir un periodo. Ya lo he puesto en vertical y lo mismo sería el cursor B en el tiempo máximo, por ejemplo, lo ponemos en este pico, y el cursor A en el siguiente justamente anterior, que sería por ahí, un poquito menos, ahí. Tendríamos en el cursor A 1,9 milisegundos, lo vemos aquí, también lo vemos en la lista, está resaltado. El cursor B 21,9 milisegundos, de manera que la diferencia son 20 milisegundos. Efectivamente, el periodo de la onda de 50 Hz que hemos configurado son 20 milisegundos. Y la frecuencia la tenemos ahí como 1 partido por incremento de X. Efectivamente, son los 50 Hz que hemos configurado. ¿Qué ocurre? Vamos a poder ponerlo otra vez en tensión. Fijaos los valores, ¿vale?, en los que están estos dos cursores. Pues si yo cambio la escala del canal 1, vamos a darle al cursor. Si yo cambio la escala ahora del canal 1, que es en el que estoy en el canal 1, está resaltado ese. Fijaos los dos valores que hacen. Cambian porque estoy cambiando la escala. Eso hay que tener cuidado de seleccionar el tipo de fuente cuya onda quiero medir. En el caso de antes, como eran los dos iguales, bueno, pues entonces sí daba igual. Pero en general eso no es así. Bueno, pues con esto terminamos la medida del osciloscopio y el vídeo completo. Ya hemos acabado con el osciloscopio y el generador de señal a nivel básico.
Pues hemos acabado.